Bueno, ante que nada yo quiero agradecer a nuestro querido invitado especial, muy especial y querido, ¿sí? Omar Lobos, que va a hablar sobre Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Para nosotros es un honor muy grande. Omar, aparte de lo que es traductor de muchas obras en ruso, se puede decir, sin duda que es un conocedor de la cultura rusa y literatura rusa. Las obras quizás más difíciles para el entendimiento, ¿no? Crimen y castigo, Bratья Karamazovы, los hermanos de Karamazov. Y además también es miembro y fundador de la Sociedad Argentina Dostoyevsky, que integra también la Sociedad Internacional Dostoyevsky. Espero mucho que esta conferencia sea un aporte para ustedes, que les despierta el deseo de conocer más profundo las obras de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Федор Михайлович Достоевский – известный всему миру, прославленный русский писатель, человек, признанный всемирным гением, труды которого переведены на все иностранные языки. Писатель мыслями и делами своими старался усилить в мире добро. Достоевский был глубоко верующим, православным человеком. Причину зла Федор Михайлович видел в безверии людей. Он писал: «Всякий неверующий или равнодушный решительно не может понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской народности». Достоевский не только современный, но и глубоко актуальный писатель. Мы благодарны Достоевскому за то, что спустя столько лет он выводит читателей на дорогу совести, света, dorogu к храму. Bueno, estas palabras quería de mi parte dirigirles en ruso, y vamos a hacer una breve introducción antes de que Omar empiece la charla sobre Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y novela teológica. Me gustaría contarles un poco sobre Optina Pusten y quién era el santo Ambrosio, Starets Ambrosio. Seguro que ustedes, ahora les muestro las imágenes, de Optina Pusten. Hay que destacar que Dostoyevsky estuvo varias veces, ¿no?, en Optina Pusten, visitó 3 veces, ¿no?, y tuvo el encuentro con el Starets Ambrosio. En aquel momento era Starets, no fue canonizado, ahora decimos Santo Ambrosio, era Starets en aquel momento, y él tuvo varios encuentros, 3, una vez en la multitud con la gente, 2 veces en privado, y sacó una impresión profunda y conmovedora de sus conversaciones. Es lo que después anotó Ana Grigorievna, su esposa, en las páginas de sus recuerdos. Para Dostoyevsky, cuando él visitó Optina Pusten, fueron días fatales, emblemáticos. Fallece su hijo menor a los 3 años. 3 años después muere Dostoyevsky. Imagínense qué significa para un creyente ir a Optina Pusten. Son 2 días solo en el camino, 2 días de regreso, y 2 días él estuvo en Optina Pusten. Después él vuelve completamente umиротворенный. Umиротворенный se puede traducir en paz, no sé, quizás, bueno, es un estado, ¿no?, espiritual, cuando uno quiere умиротворенность en su alma, en su corazón, después de encuentro con Starets Ambrosio. Ustedes saben que Starets es en la cultura, en nuestro concepto, lo que Starets es una persona venerada
que no siempre es clarividente, pero es el que siempre guía, es una persona venerada, y en Rusia siempre los grandes escritores acudían a los starets. Después volvían muy inspirados y creaban sus obras. ¿Por qué justo hoy hablo de Santo Ambrosio? Porque justo Santo Ambrosio fue el prototipo también de Starets Zosima en los hermanos de Karamazov, y es bajo el signo de Óptina, de Pusten, que los hermanos Karamazov fueron escritos. Y la historia les recomiendo mucho después leer sobre el Santo Ambrosio, la gracia de Dios que tenía en tal medida que era la fuente de los dones espirituales con los que él servía a los prójimos, al consolar a los apenados. Justo en este momento Fyodor Dostoyevsky viaja a Óptino Pusten, al consolidar la fe también los que dudaban de ella y al enseñarle a todos el camino de la salvación. Y entre los dones de gracia espirituales del Starets Ambrosio, que atraían a miles de personas, también él tenía el don de clarividencia. Si ustedes van a viajar a Óptina Pusten, no duden en visitar. Hay un itinerario últimamente, un itinerario de Dostoyevsky en Óptina Pusten. Hay imagen donde él habla con el Starets, Ambrosio, inclusive hay dos cuadros, y después vuelve. También una famosa oración de Optinskих Starцев, Optinskaya Pusten, es el lugar a donde viajó 3 veces Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Y hay una oración que muchos de ustedes saben que se llama Молитва Optinskих Starцев. Dicen que uno de los creadores de esta oración era también el Starets Optinsky Ambrosio. Había varios. Ahora voy a compartir con ustedes la pantalla. Nosotros hicimos la traducción de esta oración y queremos compartir con ustedes Молитва Optinskих Starцев, y pedimos a Mauro leer esta oración. Bueno, estos son Optinskие Starцы, ¿no?, de este lugar. Y acá ustedes pueden ver a Santo Ambrosio de Óptina, quien fue también, dicen, el creador de esta oración. Y yo voy a poner la oración en ruso, preparamos, después le mandamos en 2 idiomas. Bueno, es la oración muy conocida entre los rusos, que normalmente a la mañana se lee esta oración para pasar todo el día en paz y tranquilidad. Y dicen que, bueno, justo el Santo Ambrosio fue uno de los creadores de esta oración. Mauro, cuando puedas, te escuchamos. Muy bien. Господи, дай мені с душам спокойствие, встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. Во всякий час сегодня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого
ni slujaya и не огорчай. Ни тилю перенести утемление наступающего дня и все события в течение дня. Ругай меня, Мальца. Muchas gracias, Mauro. Терпеть, Muchas прощать gracias. и любить. Prashach y любить. Con estas palabras termina la oración, perdonar y amar. Después le voy a pasar, para ahorrar un poco de tiempo, la traducción de esta oración, que realmente es una maravilla. Y dos cosas más. Lo interesante de la muerte, ¿no?, del gran escritor ruso, que a quienes quizás lo que más sorprende, que justo en la vida es un escritor que leía el Evangelio a través de sus obras. Ustedes pueden ver siempre motivos de Evangelio. Y él solía leer la parábola del hijo pródigo. El Evangelio de Marcos era uno de sus preferidos evangelios, el bautismo de Jesucristo. Ustedes saben que la muerte también del escritor fue muy, muy especial. Antes que nada, él está enterrado en Alexandra Nevskaya Lavra, y cuestionaban bastante si realmente enterrar a una persona en Lavra, donde ahí es un lugar santo para todo el pueblo. Ahí está, ustedes saben, yace Baratinsky, abuelo de Krylov, Zhukovsky, Tchaikovsky, Baradin, Mussorgsky. Sin embargo, Dostoyevsky yace también en el cementerio de Alexandra Nevskaya Lavra, y la tumba cubierta de flores. Siempre está cubierta de flores, y ustedes saben que ahí está el epígrafe del Evangelio de Juan a la novela Los Hermanos Karamazov. En verdad os digo que si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce fruto. En resumen, Dostoyevsky murió, fue colocado en la iglesia del Espíritu Santo de Alexandra Nevskaya Lavra, y por primera vez aquellos que habían olvidado ser bautizados hace mucho tiempo fueron tímidamente bautizados. Debido a que la impiedad se extendió por Rusia en una ola amplia, muchos dejaron de ir a la iglesia por completo y de pronto empezaron a orar de nuevo sobre la tumba del difunto, quien toda su vida dijo solo de eso: cree, arrepiéntete, Cristo es y Dios es, y la inmortalidad del alma es, y todo es, arrepiéntete, cree. Rusia no conoció tan funeral, excepto quizás dos personas, el general Skobelev, el general Blanco, que tuvo un funeral similar a gran escala, que él venció a los turcos en Bulgaria y luchó en Turquestán. Y luego fue el funeral de nuestro más venerado santo, Juan de Kronstadt, Jan Kronstatsky, que también reunió a toda Rusia, que fue algo grandioso. El funeral de los justos es una confirmación de que Dios existe. El funeral de los justos es una fiesta. Así murió Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, con vida y muerte. Confirmó todo el camino de su vida, nos condujo y nos sigue conduciendo. De hecho, nos arrastra de las manos por las puertas de San Petersburgo, por cocinas humeantes donde discuten sobre la vida, nos lleva a Jesucristo. Y su muerte fue una prueba más de que no estaba equivocado. Bueno, con estas palabras yo termino mi introducción y dejo la palabra a nuestro querido Omar. Bueno, muchas gracias, Tamara. Buenas tardes a todos, a todas, y gracias por estar. Algunas
Bueno, muchas caras supongo que son las mismas que veía el otro día. Algunos las reconozco y a otros no. Eh, bueno, yo le propuse ese título, Optina Pustin, sería como para dedicarle una charla, ¿no es cierto? Quien de todas maneras haya leído Los Hermanos Karamazov, ¿no?, la última novela de Dostoyevsky, puede ver un retrato, una descripción física, por más que no se diga que el monasterio que allí se describe sea el monasterio de Optina. Como bien dijo Tamara, es el monasterio que inspiró a Dostoyevsky, que él visita poco antes de emprender esta que sería su última novela, y que de todas maneras él planeaba que fuera su última novela. El proyecto de los hermanos Karamazov quedó a medias inconcluso, porque él en realidad planeaba dos novelas voluminosas. Los hermanos Karamazov sería la novela preambular a la más importante, que se llamaría Los chicos o Los niños. De todas maneras, por supuesto que la propia novela Los hermanos Karamazov tiene su conclusión y tiene su entidad. Hablo de cuál era el proyecto de Fyodor Mikhailovich. Y además, él dijo: completaré esta novela y moriré. Lo dijo un poco proféticamente, y a la vez como una manera de decir: aquí, como dicen muchos de sus personajes, ¿no?, ya высказал, esto es, ya буду высказаться, voy a decir ya todo. Y una vez que está dicho todo, ya no hay nada más que decir. Iván Karamazov, hablando con su hermano Alyosha, le dice: bueno, vamos a charlar, vamos a sentarnos a conversar por última vez, pero vamos a decirlo todo. Son dos jóvenes. Bueno, y si otra vez nos cruzáramos, no nos digamos nada. Todo va a quedar dicho entre nosotros aquí. Todo va a quedar manifestado. Vamos a sacar todo lo que tenemos para decir. A lo mejor en ese sentido habló proféticamente de su muerte Dostoyevsky. Con esta novela dividida en dos, ya habría dicho todo y callaría, ¿no es cierto? Dostoyevsky, por otra parte, es un autor de esos que yo llamo tremendamente singulares, en el sentido de que su derrotero creativo solo conoció, digamos, una escala ascendente. Los hermanos Karamazov es la última novela de Dostoyevsky, pero es la más grandiosa. Es cierto, tenía 59 años Fyodor Mikhailovich cuando murió. Esto es, bueno, no tuvo tiempo de conocer la decadencia, pero insisto, no se proponía, después de esta, su más alta novela, escribir nada nuevo, ¿no es cierto? De manera que, a diferencia de otros autores que producen, a lo mejor al comienzo de su vida madura, ¿no es cierto?, su obra más grande, y luego quizás se repiten, o bueno, no producen obras de tal calibre, ¿no es cierto?, como aquella que les da renombre. En el caso de Dostoyevsky no fue así, ¿no es cierto? Por eso
Dostoyevsky también muere, como decía Tamara, digamos, en la cumbre de su gloria mundana, ¿no es cierto?, siendo reconocido y venerado por toda Rusia, tanto la Rusia creyente, la Rusia religiosa, como también la Rusia intelectual, la intelectualidad atea, la intelectualidad de izquierda, con la que incluso Dostoyevsky rivalizaba ideológicamente. Los jóvenes de izquierda lloraron también sobre el féretro de Dostoyevsky, ¿no es cierto? Bien, y ¿por qué la novela teológica? Bueno, porque Dostoyevsky está haciendo siempre teología, una teología particular, porque fíjense ustedes, Dostoyevsky tomaba sus argumentos, los argumentos para sus novelas, de los diarios. Buscaba allí a ver qué era lo que en ruso se llama, Tamara, no sé si ahora todavía se usa esa expresión, Zloba dня. Zloba como rabia, dня, del día, como lo actual, las cuestiones candentes, la actualidad. Zlobodnevny вопрос. Una cuestión, bueno, él tomaba las cuestiones que salían en los diarios, incluso que salían en los diarios en las páginas de policiales, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros despreciaríamos casi como materia narrativa, o que a nosotros nos cuesta pensar como materia narrativa para una novela o para una creación, es cierto, que quiere proyectarse a dimensiones trascendentes, porque en las novelas de Dostoyevsky lo actual, aquello que mañana de alguna manera ya va a estar viejo, siempre se conjuga con lo trascendente, con lo eterno. Hay un lector muy importante de Dostoyevsky, que es el Prepodobny Yustian, que fue un sacerdote de la iglesia serbia, que escribió libros sobre Dostoyevsky y la ortodoxia, Dostoyevsky y la contemporaneidad, y él dice, Dostoyevsky no siempre es actual, pero es siempre eterno. Не всегда актуален, но всегда вечен. Siempre es eterno, porque la aspiración de Dostoyevsky en sus novelas es tomar esas cuestiones candentes del día, ¿no?, pero a partir de allí, digamos, proyectarlas a una dimensión trascendental. Por esa razón, también nosotros seguimos devorando las novelas de Dostoyevsky, cuando Dostoyevsky en un plano está hablando de la Rusia de su tiempo, y sin embargo nosotros no leemos Dostoyevsky para enterarnos de qué era lo que pasaba en la década de 1860, o qué fue el nihilismo ruso, ¿no es cierto?, o qué fue el terrorismo radical, los atentados contra el zar, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos de 1860, 1870. Seguimos devorando a Dostoyevsky porque evidentemente esa historia ramplona, de las páginas de los policiales, del asesinato de una vieja usurera, ¿no?, por un estudiante
bueno, que tendría que haberse terminado allí, que la mató y le robó y bueno, luego cuando se sintió acorralado, se entregó y fue a parar a Siberia. Bueno, de esa simple historia, de ese argumento casi banal, insisto, un recortecito del diario. Dostoyevsky construye esa novela gigantesca que es Crimen y Castigo, que construye ese personaje que es quizá de los personajes literarios más famosos del mundo. Quiero decir, habría que hacer una encuesta. A ver, ¿quién no conoce el nombre de Raskolnikov? Aunque no haya leído la novela, el personaje de Raskolnikov es un personaje que de alguna manera excede las páginas de la novela. Entonces, allí está el genio de este escritor que las preguntas inmediatas podía dimensionarlas, podía proyectarlas a una dimensión que excedían, ¿no es cierto?, ese hecho particular. Dostoyevsky es un escritor religioso. Dostoyevsky, yo tengo mis reservas. El propio Dostoyevsky se defendía de aquellos que lo acusaban de místico. Porque, como ustedes saben, el misticismo, bueno, implicaría una actitud contemplativa, ¿no es cierto?, de la realidad. Y Dostoyevsky, lejos de eso, defendía para con la realidad una actitud activa, una actitud, vamos a ponerlos en términos actuales y candentes, una actitud militante hacia las cuestiones de la vida. Cuando Dostoyevsky emprende la escritura de Los Hermanos Karamazov, dice algo que por ahí es impensable para la literatura occidental. Con esta novela quiero destruir el anarquismo. Quiero destruir el ateísmo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? En una cultura occidental donde, bueno, la literatura es la literatura, la literatura está bien, tiene su cierta relación con la realidad, pero esa pretensión de intervención directa, ¿no es cierto?, sobre la realidad, bueno, es imaginable, ¿no es cierto?, en la literatura occidental. Bueno, no era inimaginable para los rusos, donde la relación de la literatura con la realidad era absolutamente distinta. Los escritores rusos tenían una misión, y creo que esto lo mencionamos el otro día, hablando de Gogol. Sentían que tenían una misión, ¿no? Esa misión, en buena medida, la depositó sobre sus hombros Alexander Pushkin, en su poema El Profeta, cuando le dice: levántate, profeta, mira, atiende, es la voz de Dios la que le habla, cólmate de mi voluntad, y recorriendo mar y tierra los pechos con tu verbo enciende. Vos, poeta, tenés la obligación, sos mi voz en el mundo, ¿no es cierto?, y tenés una misión respecto del corazón de los hombres. Este legado pushkiniano la hicieron carne todos los escritores rusos que lo siguieron, y Dostoyevsky el primero de ellos. Muy bien. Decía que Dostoyevsky protestaba él mismo contra las acusaciones de misticismo
o las acusaciones de defender ingenuamente su fe. Dostoyevski va a decir, y tiene con qué avalar, esto es su dura historia, ¿no es cierto? Le servía, ¿no es cierto?, de testimonio de que lo que él estaba diciendo era la verdad. Mi Osana ha brotado a través de un crisol de dudas. Dice, aquellos que me acusan de una religiosidad ingenua y ramplona no son capaces o no serían capaces ni de la 10ª parte de negación que yo he puesto en boca de mis personajes. Esto es, Dostoyevski ama su idea, ama su ideal, y porque lo ama, lo hace sangrar. Hay un artículo de un pensador inglés de origen ruso, Isaiah Berlin, un artículo que se llama El erizo y el zorro, donde él contrapone las figuras de Dostoyevski y Tolstoy. En realidad es un artículo dedicado a Tolstoy. Él toma un verso de Arquíloco que dice: el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa. Y a partir de ahí Berlin va a decir que Tolstoy siempre quiso ser erizo, pero fue un zorro. En el sentido, supo muchas cosas, pero nunca pudo condensar esa multitud de aspectos del mundo, de la vida, de la relación del hombre con los demás, de la relación del hombre con Dios, en un centro convincente. En cambio, Dostoyevski sí. Dostoyevski era un erizo completo, él sabía una gran cosa. Y por esa razón, como estaba seguro de lo que sabía, podía hacer sangrar su ideal, podía escupir sobre ese ideal, podía bastardearlo, podía ponerlo contra las cuerdas, como hace él en el libro quinto de los hermanos Karamazov, el libro de la negación y de la duda, el libro de la rebeldía, ¿cierto?, contra Dios. Un libro tremendamente potente que los propios amigos de Dostoyevski le dicen: pero Fyodor Mikhailovich, ¿y cómo usted va a equilibrar todo eso que ha volcado en boca de Iván Karamazov? Y Dostoyevski dice: no, el próximo libro, el libro sexto, un monje ruso va a mostrar el ideal positivo, va a demostrar que el ideal cristiano positivo es posible en esta tierra, y va a refutar la negación del libro anterior. Pero luego Dostoyevski anota en sus libretas: ¿podrá mi pobre monje ruso contrarrestar la negación de Iván? Esto es, él mismo como creador tiene miedo de no conseguir artísticamente impugnar la negación de un personaje suyo. Entonces, cuando él dice que no como un ingenuo clama a Osana, es porque él se atrevía a hacer sangrar su ideal cristiano, ¿no es cierto? Y por supuesto, hace sangrar ese ideal también a través de sus personajes, a sus personajes más queridos. Son aquellos a los que más tortura. Hay un famoso epíteto de Dostoyevski: un talento cruel, un crítico
famoso de los tiempos de Dostoyevsky, Mikhailovsky, que a la muerte de Dostoyevsky escribe este famoso artículo, un artículo muy voluminoso, Un talento cruel. Dostoyevsky era un talento cruel. Dostoyevsky amaba ensañarse con sus criaturas más queridas, dice este crítico, y dice que lo hacía por pura crueldad, esto es, por pura hazaña con sus propias criaturas. Bueno, nosotros no lo vamos a leer de esa manera. Cierto, Dostoyevsky es un talento cruel. Dostoyevsky hace sangrar a sus personajes más queridos. Esto es, sus personajes ya están humillados, sus personajes ya sufren, y Dostoyevsky no le va a ahorrar nuevos sufrimientos. En Crimen y Castigo, Marmeladov, ese funcionario, ese empleado público degradado por la miseria y el alcohol, que es la ruina de toda su familia, que ha hecho que su hija mayor se prostituyera para poder dar de comer a sus hermanitos más chicos y a su madrastra tísica. Ese desdichado Marmeladov, que ya tiene, digamos, sobre su espalda todas las humillaciones posibles, en el momento de su muerte, cuando es arrollado por un carruaje y lo traen ya moribundo a su cama, le suministran los óleos, está el sacerdote allí con él, y de pronto aparece en la habitación su hija prostituta, Sonia, a la que han corrido a avisarle que su padre se muere. Sonia hace su entrada allí, está vestida para la calle, con un vestido colorinche, con un sombrero, con una pluma. Es un cuadro de un dramatismo extraordinario. Esa muchacha humillada también, el padre la ve en la puerta, la ve, extiende los brazos avergonzado hacia ella, hija, y cuando la va a abrazar se cae. Dostoyevsky le inflige una última humillación. Marmeladov ni siquiera es decoroso en el momento final. Es un momento ridículo. La tensión del dramatismo de esa escena, de golpe es cerrada, ¿no es cierto?, con un momento cuasi de hilaridad. Por eso hay crueldad, podemos leer la crueldad, ¿no es cierto?, en el tratamiento de Dostoyevsky a sus personajes. Pero insisto, Dostoyevsky defiende la fe activa. Y en la fe activa está la necesidad de ser activos en el sufrimiento. El sufrimiento es un tema que él, por supuesto, toma de la concepción ortodoxa, ¿no es cierto?, de la Iglesia ortodoxa, del cristianismo ortodoxo, donde el sufrimiento exige una actitud activa. La Iglesia Católica, ¿qué nos enseña ante el sufrimiento? Resignación. La Iglesia Protestante, ¿qué nos enseña? Bueno, racionalizar el sufrimiento. ¿Por qué se sufre? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué se puede hacer? No. La Iglesia Ortodoxa dice hay que ser activos en el sufrimiento. Solo a través del sufrimiento se puede conquistar la felicidad. Por eso Dostoyevsky a sus personajes no les ahorra infiernos ni purgatorios por los cuales pasar. Uno podría leerlo incluso en clave
en clave biográfica, autobiográfica. Cuando Dostoyevsky, luego de su encarcelamiento por acusado de conspiración política contra el zar, cuando es un joven de 26 años, luego de haber pasado el simulacro de fusilamiento, donde cuando ya están atados a los postes, llega la gracia del zar y la conmutación del fusilamiento por los trabajos forzados en Siberia, él le escribe al hermano en su despedida que siente que va a renacer para mejor. Va a pasar 10 años Dostoyevsky en Siberia. 4 años de presidio, 4 años más como soldado raso, Siberia más adentro. Luego va a pasar otro año en Tver, no lo dejan volver a las capitales hasta que 10 años después va a poder volver a Petersburgo, va a poder volver a encontrarse con su familia. Él mismo ha pasado por purgatorios tremendos en su vida. Y él mismo dirá luego, cuando le digan, pero bueno, qué tremendo, qué injusticia, qué tremendo Siberia, lo que le ocurrió a usted, Dostoyevsky va a decir, no, una gran cosa Siberia. Siberia y los trabajos forzados fueron una cosa muy importante y muy buena. El sufrimiento le sirve a Dostoyevsky, le ha servido para conocer de verdad el mundo. Hay unos versos en la ópera Javanshina de Mussorgsky, de Modest Mussorgsky, lo aumentaba ahí Tamara, que están enterrados ahí en Tijinsky, ¿no es cierto? Ahí en el Lavra de Alexander Nevsky en Petersburgo, están cerca las tumbas, ahí la divina Marfa al príncipe Galitzin, cuando hace su profecía, Marfa le dice, bueno, vas a conocer, príncipe, bueno, no, te espera un camino de desdichas, príncipe, nada te va a salvar, ni tu posición, ni tu nobleza, nada te va a salvar, te espera un largo camino de espinas, pero vas a conocer las privaciones, la miseria, el llanto. Pero en ese camino tristeza vas a tener la gracia de conocer la verdad de este mundo. Yo no sé si se lo mencioné hablando de Gogol, ese epígrafe de Fyodor Tyutchev, poeta contemporáneo de Dostoyevsky, que dicen: dichoso aquel que conoció este mundo en sus momentos más fatídicos. Eso es la ortodoxia. Eso es lo que enseña la ortodoxia. Anna Akhmatova, después de todos los purgatorios por lo que pasó, esta poeta, durante los años duros del estalinismo, ella, su marido, su hijo, su primer marido fusilado, supuestamente por conspiración antisoviética, el poeta Gumilev. Anna Akhmatova, un año antes de su muerte, luego de esa dura vida, escribió: estoy feliz de haber vivido estos años
y de haber sido testigo de acontecimientos sin parangón en la historia. Vivió la guerra, la Primera Guerra, la Revolución, las purgas, el terror de Stalin, la Segunda Guerra Mundial, la deportación de su hijo a trabajos forzados, la muerte de su marido en cautiverio. Estoy feliz de haber vivido estos años. Cuando Dostoyevsky presenta a su editor moscovita el plan de su novela Crimen y Castigo, la primera de sus grandes novelas, ya luego de su regreso de Siberia, escribe: el plan de la novela es conforme con lo que enseña la ortodoxia. Solo a través del sufrimiento se puede conocer y comprar la felicidad. ¿Y en qué consiste ese tránsito por los tormentos? Ese tránsito por los tormentos. ¿Qué es lo que los personajes, vamos a decir, negativos de Dostoyevsky, esto es, los personajes no positivos, los antihéroes quizá de Dostoyevsky, esto es lo que son la mayoría de sus personajes más queridos? Son sus criminales, son sus torturados, son sus conspiradores. Esos son los personajes más queridos de Dostoyevsky. Ahí va Dostoyevsky a escarbar, a buscar la chispa de divinidad. Él le escribe a su hermano desde Siberia, cuando sale de presidio, porque durante los 4 años de presidio no tiene derecho a mantener correspondencia, de manera que su familia ni siquiera sabe qué ha sido de él. No sabe, él tampoco sabe nada de su familia. Es conmovedora la primera carta que Dostoyevsky escribe en 1854 desde Siberia a su hermano, su querido hermano Mijail, Misha, su hermano mayor, con quien que fue su gran amigo, el gran amigo de su vida, y a quien va a perder muy joven, luego de su regreso de Siberia. Él va a decir: he tenido la oportunidad de conocer de verdad al hombre ruso, a Rusia. A lo mejor no la conozco, pero al pueblo ruso ahora puedo decir que lo conozco. Y qué caracteres, y qué personas, cuando uno escarba y detrás de esa corteza grosera encuentra el oro. Encuentra el oro en estos hombres sufridos, duros, criminales, maltratados por el destino, por su destino, por lo que le tocó en suerte. Si tengo una reserva extraordinaria de tipos y caracteres. Bueno, basta leer su gran testimonio, ¿no es cierto?, de sus vivencias de presidio, que son las memorias de la Casa Muerta. Las memorias de la Casa Muerta, si bien son unas memorias ficcionalizadas, Dostoyevsky no escribe en su propio nombre, bueno, están cifradas allí con absoluto realismo sus propias vivencias del presidio
y muchos de los personajes reales con los que él se topó en el presidio, ¿no es cierto? Este conocimiento del hombre ruso, del pueblo ruso, y este conocimiento que le llega a él a través del padecimiento, del sufrimiento, va a significar una reconfiguración espiritual de Dostoyevski. Dostoyevski, como todos los jóvenes intelectuales de la década de 1840, como toda la intelectualidad rusa, y podríamos decir la intelectualidad peterburguesa, Petersburgo, caramba, la capital del imperio ruso, esa que luego va a llamar Dostoyevski la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. ¿Qué hace Petersburgo aquí en Rusia? ¿De qué funge Petersburgo aquí en Rusia? ¿Símbolo de qué es Petersburgo en Rusia? Y lo dice a alguien que amaba Petersburgo y que, si bien nació en Moscú, toda su vida adulta y su vida literaria, fundamentalmente, está ligada inescindiblemente a Petersburgo e incluso a los caminos que propone Petersburgo. Como todo joven de la década de 1840, él se forma en el idealismo alemán, se forma con una mentalidad de cuño occidentalista. De Occidente vienen las ideas nuevas, viene la filosofía, de Occidente les ha venido la tecnología, esto es, los estamentos superiores rusos, bueno, no pueden sustraerse a la influencia de Occidente. Los estamentos más conservadores, bueno, no, están refugiados en Moscú. Las personalidades de la iglesia, el estamento de los comerciantes, una casta poderosa económicamente, pero muy conservadora, que miraban con mucho recelo al símbolo de Petersburgo. Incluso para estos estamentos conservadores, en Petersburgo estaba el anticristo. El anticristo. El anticristo es una figura muy fuerte en el imaginario ruso. Esta ciudad no tiene que ver con Rusia. En Petersburgo la iglesia ha sido humillada y ha sido convertida en una repartición del Estado. A la otrora poderosa iglesia rusa, que tenemos que historiar un poquito la cuestión de la iglesia rusa, porque es muy importante para Dostoyevski. Pedro el Grande la va a someter a una institución con funcionarios civiles que va a ser el Santo Sínodo, que yo entiendo, Tamara, que todavía hoy el sínodo sigue siendo la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa. Esto es una parte más de la gigantesca estructura burocrática del Estado, el Santo Sínodo, con funcionarios civiles.
es una derrota para la Iglesia, una derrota que Petersburgo le inflige a la Iglesia rusa, a una Iglesia que aspiró a ser la rectora espiritual de los destinos del Estado. No aspiró a ocupar el lugar del Estado. No, no, no. Eso, va a decir Dostoyevsky, no. Eso es Roma. La Iglesia convertida en Estado. No. Eso es el sueño secular de Roma. No. La Iglesia como cohesionadora, la Iglesia... no el Estado romano, no el Estado secular, ¿no?, de Roma. Bueno, todas estas cuestiones se debaten, no sin ironía, todas estas cuestiones que atraviesan la historia de la Iglesia rusa, se debaten en el primer libro de los hermanos Karamazov, en la celda del Starets Zosima, ¿no?, que Dostoyevsky pinta a imagen del Starets Ambrosi, del que hablaba Tamara hace un rato. Hay una idea muy importante que tiene que ver con la obra de Dostoyevsky, que es lo que ocurre con la Iglesia ortodoxa rusa luego de la caída de Constantinopla. Ustedes saben, la Iglesia ortodoxa se va a separar de la Iglesia romana ahí en 1054, en el famoso cisma de Oriente y Occidente, y van a desarrollar caminos autónomos ambas iglesias. La Iglesia ortodoxa no tiene un papa, no tiene una estructura verticalista como la Iglesia católica, esa iglesia anticrística, diría Dostoyevsky, esa iglesia que es solamente una mascarada por la que se continúa el sueño secular del Imperio Romano. El Papa es el emperador de Roma, no es el sucesor de Pedro, es el emperador de Roma. El Imperio Romano camufló ese sueño imperial romano, fue proseguido y conseguido por la Iglesia Católica, esa iglesia supranacional que está por encima de los estados. La Iglesia ortodoxa fue una iglesia con una estructura más conciliar, más horizontal, y que incluso antes de la caída de Constantinopla tenía una relación no de tanto verticalismo con el patriarca de Constantinopla, y a la caída de Constantinopla en 1453 se volvieron iglesias autocéfalas de facto. Iglesias autocéfalas de facto, ¿no es cierto? Bueno, esto es... a la caída de Constantinopla, Rusia es el Estado ortodoxo más grande, más importante. Los emperadores de Bizancio, los emperadores de Constantinopla, han casado a su última descendiente con el zar de Rusia, como una prenda de confianza, de fe. Zoe Paleólogo se casa con Iván III, y junto con Zoe Paleólogo, los emperadores de Bizancio le dicen al zar: cuidá la antorcha, la llama viva de la ortodoxia. Van a ser el mito de Moscú, la tercera Roma. Van a ser el mito de la Santa Rusia. Cuando hablo de mito estoy hablando de una gran idea
una gran idea que va a orientar los destinos de Rusia y que va a marcar hasta el día de hoy, incluso, hasta el día de hoy. Porque ese mismo imaginario hasta en los bolcheviques gravitó. Hasta en los bolcheviques gravitó la idea imperial. Sí, imperial. Podemos ponerla también en esos términos. De una verdadera cristiandad conservada en pureza en la ortodoxia, traicionada por Roma, bastardeada en Roma. El protestantismo, por supuesto, como dice Dostoyevsky en su diario, el protestantismo sin el catolicismo no existe, son la deriva de Occidente, es el último escalón en la negación. Desaparece el catolicismo y el protestantismo ya no tiene contra qué protestar. Entonces va a ser un ateísmo puro y llano. El mito de Moscú, tercera Roma, bueno, va a promover que el gran príncipe de Moscú un día se corone zar de toda la Rusia. Zar. El primer zar fue Iván el Terrible, el nieto de Zoe Paleólogo, el nieto de Iván III. Aquel que soñó con una especie de teocracia. Aquel que quiso, más que ser la cabeza del Estado, ser la cabeza de la Iglesia. Y por eso van a venir sus enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas, la manera de comprender la Iglesia y el Estado que va a tener Iván IV, llamado el Terrible. Iván sueña con una especie de teocracia, de poder divino, por eso él elige el título de zar. ¿Quiénes eran los zares? Los reyes bíblicos. En el eslavo eclesiástico, zar David, zar Salomón, son los reyes del Antiguo Testamento, los zares. Bueno, Iván el Terrible va a elegir ese título ligado bíblicamente a la ortodoxia, y de esa manera va a ligar los destinos de Rusia a los destinos de la Iglesia ortodoxa. Digo esto porque en la religiosidad de Dostoyevsky hay un gran componente nacionalista, porque es una iglesia nacional, es una poderosa iglesia nacional. Es una iglesia nacional portadora de una idea trabajada desde antes que ella, por supuesto. La tercera Roma. Las dos primeras cayeron, la tercera está en pie y una cuarta no habrá. Два Рима пали, четвертый стоит, третий стоит, а четвертому не убиваться. Dice el monje Filafía y Filoteo, que elabora, es el que empieza a elaborar teológicamente esta idea de la tercera Roma.
Dostoyevsky va a expresar esta idea de que Rusia todavía no ha dicho su palabra al mundo, de que Rusia puede ser la portadora de una idea que salve los destinos de Europa en el momento de su disgregación, en el momento de la decadencia absoluta de Occidente, en su última pieza retórica, que es el discurso a Pushkin, cuando se inaugura en Moscú, 6 meses antes de la muerte de Dostoyevsky, en julio de 1880, el monumento a Pushkin. Y Dostoyevsky va a leer ahí un célebre discurso donde entroniza a Pushkin como una suerte de profeta o de santo laico, como aquel que fue el primero en iluminar la conciencia contemporánea del pueblo ruso. Y en ese discurso va a abogar por una panhumanidad. Rusia tiene que llevar su mensaje de panhumanidad, de comprensión de todos los hombres al resto del mundo. Y esto lo hace sobre todo en relación con la Europa atea, con la Europa del absoluto predominio burgués, con la Europa donde la comunidad humana ha sido destruida. Bueno, él vuelve de Siberia en una época absolutamente distinta. Él vuelve a una Rusia muy distinta de la que él ha dejado. Ha muerto el zar Nicolás. Es una Rusia donde el nuevo zar Alejandro II va a llevar a cabo finalmente la liberación de los siervos. Los siervos de la gleba, la servidumbre, el derecho de servidumbre, el derecho de los señores a la propiedad de los siervos, a disponer de los siervos como unidades económicas. Esa liberación, bueno, es parte de otro capítulo, porque los siervos no querían la libertad, querían la tierra. Tierra y libertad se va a llamar uno de los movimientos revolucionarios más importantes de esa década de 1860. Земля y Volia. No tenemos tiempo, pero es muy interesante el concepto de Volia en ruso, porque Volia puede ser la libertad, pero también puede ser la voluntad. Y justamente allí tenemos un problema. Allí tenemos un problema entre la libertad y la voluntad. Un problema que van a tener muchos personajes de Dostoyevsky, entre la libertad y la voluntad. Pero no me quiero ir del tema de la comunidad. Dostoyevsky va a viajar a Europa por primera vez
¿no? Va a viajar a Occidente, va a viajar a Alemania, a Francia, a Inglaterra, y él va a volver tremendamente impactado por Europa. Y va a dejar un librito extraordinario, extraordinario, muy breve. Un ensayito, algo nada pretencioso. Notas de invierno sobre impresiones de verano. Se llama el librito, donde hace una pintura sociológica de la Europa que él conoce, que es de una penetración, de una exactitud, que bueno, realmente uno dice, bueno, ¿cómo vio todo esto? ¿Cómo acertó tanto? Cuando llega a Francia, caramba, era una especie de, el sueño dorado de la intelectualidad rusa, a la que Francia tanto había contribuido. Francia es en ese momento la máxima encarnación del espíritu burgués. Del espíritu burgués. Algo que, por supuesto, repugnaba a Dostoyevsky. Y algo que Dostoyevsky, viniendo de otra matriz cultural, no podía entender. Dostoyevsky va a decir, liberté, égalité, fraternité. Liberté. ¿Sabes lo que tenés que hacer para ser libre en Francia? Tener 1 millón en el bolsillo. Égalité. Si un ciudadano francés se presenta a reclamar igualdad ante la ley, se tendría que sentir humillado. Fraternité. Cuando todo está construido sobre el principio del yo, no puede haber fraternidad. Cuando la comunidad está fragmentada por el yo, cuando el yo se antepone a todos los demás principios, el yo burgués, ¿no? Mira por tus bienes, mira por tu casa, mira por tu éxito personal. Claro, de allí nacen las ideas de fabricar la libertad, la igualdad y la fraternidad a la fuerza. Eso es el socialismo. Es la culminación de esa deriva que Dostoyevsky cifra en el catolicismo romano. Esto fue engendrado por el catolicismo. Bueno, a lo mejor ustedes conocen el texto de Max Weber, El espíritu protestante en la base del capitalismo. ¿Cuáles son las relaciones allí entre capitalismo y protestantismo? Y el protestantismo como hijo, por supuesto, de la idea católica.
Dostoyevsky va a ver el peligro de este espíritu burgués. Este espíritu burgués ateo. Y cuando visite la Exposición Universal de Londres, va a quedar pasmado ante el pabellón de la exposición. Un tremendo pabellón de hierro y vidrio, ante el cual Dostoyevsky dice: Dios mío, es impactante. Se siente la tentación de callar para siempre ante los logros de la racionalidad. ¿No? Se siente que hay allí dicha como una palabra definitiva, y hay que tener mucha fuerza de espíritu para no dejarse tentar por la idea de que se ha llegado allí a un punto final. Los personajes de Dostoyevsky que van a sobrevenir a ese viaje a Europa, va a ser luego el comienzo de sus grandes novelas. Cuando hablo de sus grandes novelas, hablo de Crimen y Castigo, de sus grandes novelas, de sus grandes, en términos de volumen y en términos de dimensión artística. Sus personajes son todos los personajes de estas novelas, son personajes contaminados por el individualismo de cuño occidental. Defienden su individualismo, defienden su arbitrariedad, como defiende el hombre del subsuelo. Elijo, quiero que me sigan doliendo las muelas. No me digan que el dolor de muela, no. Elijo, quiero, porque lo que quiero defender es mi libertad de querer. Por supuesto, esa libertad de querer, la volia, la hatienie, el verbo hatienie, mayo hatienie, es lo principal, lo que yo quiero, mi voluntad, mi deseo de querer. Es incompatible con la comunidad. Después de esta enunciación del hombre del subsuelo, el hermanito que le sigue sale a ejercer su libertad, su voluntad de decir una palabra nueva, porque las grandes personalidades tienen el deber de decir, de traer una palabra nueva al mundo. Bueno, para esto primero hay que suponer que uno es una gran personalidad, es un hombre fuera de lo común, una personalidad fuera de lo común. Y entonces, Rodion Romanovich Raskolnikov sale con un hacha, una hachita, aquí, en el seno de su abrigo, a abrirse camino para decir su palabra nueva, haciéndose de dinero primero y matando a un piojo, alguien que ni siquiera es casi un ser humano, es el más vil, es alguien
que vive a expensas de los demás, que chupa la sangre de los demás, una vieja dañina, que matarla no representa siquiera un crimen, porque de ese acto se van a derivar tantas obras buenas para la humanidad que esa sangre inicial va a quedar lavada, olvidada, redimida. Y allí va Rodion Romanovich a decir su palabra nueva, a traer su mensaje mesiánico al mundo. Hay un teórico ruso, Renansky, Alexander Leonidovich, es alguien actual, estudioso de la obra de Dostoyevsky, que dice que a menudo la estatalidad rusa se ha construido sobre discursos mesiánicos. Hay un discurso mesiánico siempre detrás, que por supuesto que está en serie con esta idea mesiánica de la que hablábamos hace un rato. Tendríamos que desarrollarla con más detalle y con muchas más estaciones, ¿no es cierto?, en el medio. Pero Renansky invita a pensar en esta serie de personajes mesiánicos de Dostoyevsky, ¿no?, que vienen a traer su nueva palabra al mundo y a defender su derecho de pisotear la ley. ¿Qué ley? La ley del Padre. Como toda ley, la ley es la ley del Padre. Para escribir una ley nueva hay que pisar la ley del Padre. Por ahora estamos en la metonimia, ¿no es cierto? Pisar la ley del Padre. ¿Por qué digo metonimia? ¿Qué es la metonimia? Aquello que opera por proximidad, ¿no es cierto? La Casa Blanca decidió, bueno, no es la Casa Blanca, es el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, metonímicamente la Casa Blanca es la sede del gobierno, bueno, cuando digo que por ahora es la ley del Padre lo que pisotea Raskolnikov, los hermanos Karamazov van a matar al padre. Ya no la ley, no, matemos al padre. O sea, dejémonos de jorobar con las figuras retóricas. Matemos al padre para escribir la ley nueva. Los hermanos Karamazov mataron al padre. Tres meses después de que Dostoyevsky publique la novela íntegramente en diciembre de 1880, van a matar al otro padrecito, al zar. Como dice el Damastroy, en el cielo Dios, en la tierra el zar, en la casa el padre. O sea, bueno, es la misma imagen, como las matrioshkas, bueno, una contiene a la otra y así, ¿no?, en esta escala. Bueno, y ya que estamos, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, si Dios no existe, todo está
permitido. Es la famosa frase de Iván Karamazov. Todo está permitido. Ya no hay nada que regule mi voluntad de poder. Cuando Raskolnikov fracasa, cuando se le cierren todos los caminos al pobrecito Radión Raskolnikov, él le va a reconocer a su hermana que él no soñaba con ser ningún benefactor de la humanidad. Que él había descubierto alguna vez que el poder estaba allí para quien se atreviera a tomarlo. Y que aquel que tuviera el atrevimiento de agacharse a recogerlo iba a ser dueño de él. Yo soñaba con ser Napoleón. Yo soñaba con ser un gran hombre en términos de poder. Yo soñaba con la imposición de mi voluntad. Dostoyevski no hace más que continuar aquí lo que dice un personaje de Pushkin. En el poema Los Gitanos, este joven peterburgués que ha ido a buscar refugio entre los gitanos, que lo admiten como uno más, pero diciéndole, nosotros vivimos sin leyes, nosotros somos todos iguales, nadie pertenece a nadie. Cuando él se enamore de la gitana Zenfira y Zenfira lo traicione, Aleko la va a matar. Los gitanos no lo condenan, pero lo echan. Y el viejo gitano, el padre de Zenfira, le dice, vete, hombre orgulloso. Quieres la libertad, pero quieres la libertad solo para ti mismo. Eso no es la libertad. Luego de su terrible derrotero, Radión Raskolnikov va a ver a Sonia, esta muchacha que de verdad se ha sacrificado por los demás, que no tiene un altruismo declamatorio, que se ha humillado por los suyos, por su madrastra Tísica, por sus medios hermanos, por su padre borracho. Allí tiene un espejo Raskolnikov del verdadero sacrificio, del verdadero amor humano, del verdadero desprendimiento de sí por los otros. Cuando va a confesarle a Sonia su crimen, Sonia, ¿qué le dice? ¿Cómo usted pudo hacer esto contra sí mismo? ¿Cómo usted pudo segregarse así?
Usted se apartó de todos. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede vivir segregado de los otros? Excomunicado, excomulgado. No se puede vivir fuera de los demás. Usted tiene que ir a la plaza ante el pueblo, porque usted ante el pueblo ha pecado, y decir ante el pueblo: yo maté, yo robé. Tiene que limpiarse el alma ante ese pueblo ante el cual usted es culpable. El orgulloso Raskolnikov no se arrepiente. Se entrega así. En Siberia asoma en él el arrepentimiento, ¿no es cierto?, en el final. Pero Dostoyevsky deja allí la novela diciendo, bueno, la historia de la redención de esta persona, de este ser, merece un libro nuevo. Nosotros lo dejamos aquí. Promete la redención, la vuelta a la humanidad de Raskolnikov, integrarse a la comunidad humana, su hermano más chico, Dmitri Karamazov, que también va a marchar a Siberia, va a marchar injustamente, ¿no?, puesto que él no es el asesino real, aunque él lo deseó, de su padre, Fyodor Pavlovich Karamazov. Pero él sabe que es un culpable. No de eso, pero es un culpable. Mitya Karamazov, la noche antes del juicio, tiene un sueño. Sueña con unas mujeres del pueblo al que se le han quemado las ísoas. Están todas tiznadas, flacas, hambrientas. Una de ellas tiene un crío en brazos que llora. La madre no tiene leche en sus pechos ya para alimentarlo. Y Dmitri dice, ¿por qué llora el crío? ¿Por qué hay sufrimiento? Entonces, cuando lo condenen, él va a decir, voy a Siberia por el crío de mi sueño, porque soy inocente de la sangre de mi padre, pero de eso otro soy culpable. Soy un culpable y asumo la culpa por todo y por todos. Asumir la culpa de la comunidad. Marcho por la culpa de la comunidad. Hasta allí llega la idea comunitaria del sufrimiento en Dostoyevsky. Una ética, una moral del sufrimiento, ¿no?, que involucra la relación con la comunidad. El sufrimiento está en la base de todos los pecadores de Dostoyevsky. Esto también el Prepadobny Justin Popovich dice, claro, entre Dios y la humanidad
hay una cosa terrible que muchos de los personajes de Dostoyevsky no pueden soportar, que es el sufrimiento. Iván Karamazov dice, yo no acepto el mundo de Dios. Y no acepto la felicidad futura si está construida, aunque sea sobre la lágrima de un solo inocente. No quiero esa felicidad, Alyosha, le dice a su hermano. Y si me quieren invitar al mundo de Dios, yo te devuelvo el boleto de entrada. No lo quiero en esas condiciones, dice el ateo y rebelde Iván Karamazov. Entonces, para cerrar, Dostoyevsky está escribiendo sobre crímenes y cosas que pasan en la Rusia de su tiempo, y las bombas al zar, y los asesinatos de viejitas usureras, y los robos, sí, el asesinato de una familia, de un comerciante, Shemarin, un estudiante que daba lecciones, hechos reales que Dostoyevsky sacaba de los diarios. Bueno, los maté para hacerme de sus bienes, dijo el estudiante, quería construirme una carrera, sentí que tenía derecho a hacerlo. Bueno, esas cosas ocurrían en las conciencias rusas de aquellos años. Y Dostoyevsky toma todo eso y lo proyecta a estas cuestiones, a la vida en la comunidad, a los destinos del mundo, a la gravitación necesaria y fundamental de la idea de Dios para la comunidad. Y al mensaje, y aquí está el nacionalismo religioso de Dostoyevsky, que Rusia le puede dar al mundo en ese sentido. Una cuestión de mucha actualidad. Bueno, muchas gracias. Omar, muchísimas gracias. Expresamos nuestra gratitud por su charla muy densa. Un aplauso, por favor, si pueden ahora micrófonos para dar un aplauso por realmente una charla de lujo. Yo le quería preguntar, cuando uno compre libros de Dostoyevsky para asegurarse la edición que conviene, la traducción buena, etcétera. Que sea directa del ruso. Fíjese que diga directa del ruso. Por lo menos para garantizarse una traducción directa. Gracias. Omar, quería hacer una pregunta. Por la tele se puede ver las mismas matanzas, los mismos robos. La pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué pasó? ¿Y cuál es el resultado de la obra? ¿O cuál es, no sé cómo expresar? Repito, ¿y qué pasó? ¿Cambió algo o no? No, lo que quiero decir es que Dostoyevsky hace una apuesta por la comunidad. Su mensaje es fundamentalmente comunitario, pero a diferencia de una comunidad regulada exclusivamente por la política, como puede ser la deriva del Estado hegeliano, en términos hegelianos, del Estado moderno, el Estado que tiene que, resolverlo todo, manejarlo todo, preverlo todo. Dostoyevsky, por supuesto que está hablando
de la iglesia en términos de comunidad humana, de la comunidad en torno a una idea, a un principio rector de hermandad, a una regeneración del hombre, a una comprensión del lugar en el mundo del hombre, ¿cierto? De una ética comunitaria. Dostoyevski nos diría, todos somos culpables de esos robos y esos asesinatos. Todos somos culpables de esas guerras. Todos aceptamos las reglas del juego que llevan a eso, no nos rebelamos contra eso. Mientras no nos rebelemos contra eso, y bueno, esas cosas van a seguir ocurriendo. Por otra parte, Dostoyevski también entiende que la historia no tiene fin, la historia no se puede cancelar. Se va a cancelar con la segunda venida, si lo queremos poner en términos teológicos, pero no hay fin posible de la historia. Por eso Dostoyevski es muy realista, él no es un místico, es realista. Todas sus reflexiones están atadas a la realidad concreta, a las cosas concretas que pasan en la vida común de los hombres, por supuesto proyectadas a estas dimensiones, porque nuestra vida no es chica, nuestra vida no es acá el trabajo, donde nací, no, nuestra vida es inmensa. Si Ortega y Gasset decía el hombre es él y su circunstancia, los rusos dicen no, el hombre es él y el universo y el cosmos. Tenemos que entendernos cada uno en el cosmos, en una mirada más trascendente, más grandiosa de nosotros mismos, más grandiosa no en términos de individualismo burgués, sino de pensar la existencia en esos términos más grandes. Entendido, muchísimas gracias.